Y aprovecho porque creo que está aquí hoy entre nosotros la ministra de Educación. No estoy segura. Pilar, hola, buenas noches. Mirad, es importante para mí porque estos días pensaba, si me toca subir a recoger, me gustaría que sirviera para algo más que para ganar lectores y para alimentar mi ego, un premio tan, bueno, quedar finalista del premio. Mi mensaje es para ti, Pilar, pero lo digo a todos. Mirad, fui una estudiante nefasta. Me echaron del colegio en el que estudiaba en segundo de BUP, cuarto de la ESO, por suspender física y química, matemáticas, vaig suspendre el català y me quedo el castellano con un 5 pelao. Y explico esto porque tengo 3 hijos a los que ayudo a estudiar y es verdad que todo ha cambiado muchísimo para bien, pero creo que se sigue valorando la mente o premiando la mente lógico-matemática y la capacidad de los alumnos para memorizar. No veo un espacio real para la creatividad. Y a crear también se aprende, porque crear es relacionar, y eso lo explico dentro de la novela. Y nada más, si hay algún papá o alguna mamá desesperada con un hijo que catea 4, que no desespere, porque quizás, quién sabe, si ese niño o esa niña descarriada, 30 años más tarde, acabe finalista de un premio Planeta. Gracias.